Elías Díaz nació el 5 de junio de 1934 en Santiago de Puebla, España. Es catedrático de Filosofía de la Universidad de Madrid. Siguió varios cursos en la Facultad de Filosofía. En el año 1963 formó parte de los grupos universitarios e intelectuales en la oposición democrática al régimen franquista, teniendo que comparecer en dos ocasiones en el año 1966 y en el año 1975 a causa de sus publicaciones ante el Tribunal del Orden Público y siendo detenido y confinado durante el estado de excepción de 1969. Ya en España democrática se dedicó por entero a la docencia y a la investigación. Además, ha sido asesor de la Comisión Constitucional del Partido Socialista Obrero y Español y director después del Centro de Estudios Constitucionales. Al igual, fue miembro del patrono de la Fundación Giner de los Ríos, que es una institución libre de enseñanza. Él ha pronunciado diferentes conferencias, entre ellas españolas, europeas e incluso hasta americanas. Se ha nombrado doctor honoris causa por la Universidad Carlos II de Madrid en el año 2002, también por la Universidad de Milán en el año 2006 y por la Universidad de Granada en el año 2007. Ha dirigido muchas tesis doctorales. Elías Díaz ha recibido diferentes premios, entre ellos el premio de Pablo Iglesias de Ciencias Sociales en el año 1984, el Premio Internacional de Ensayo Caballero Bonal en el año 2009 y el Premio a Enrique Ruano Pro Derechos Humanos en el 2011. Además, se considera discípulo intelectual y acreditado especialista por el pensamiento español contemporáneo. La labor intelectual en la vida de Elías Díaz se orientó fundamentalmente hacia dos principales e interrelacionadas áreas temáticas. Por un lado, la filosofía política, el Estado social y democrático del derecho de manera muy destacada, y de filosofía jurídica y ética, problemas de legalidad y legitimidad, teoría del derecho, de la justicia y derechos humanos en las sociedades democráticas actuales, así como la fundamentación de todo ello en los valores de libertad, igualdad y solidaridad. Entre numerosos ensayos, artículos y colaboraciones en revista, tenemos algunos de sus libros, como por ejemplo El Estado de Derecho y Sociedad Democrática, del cual nos vamos a enfocar, Curso de Filosofía del Derecho, El Derecho y el Poder, de la institución a la Constitución, etc. El libro Estado de Derecho y Sociedad Democrática, la primera edición fue escrita en 1966, en un país en el cual el régimen dictatorial pretendía enmascararse y legitimizarse como democracia orgánica. Este libro trató de darnos a explicar, de darnos a conocer cómo se derivan las principales diferencias entre, por un lado, el Estado liberal, hoy conocido como neoliberal del derecho, y por otro, como señala nuestra Constitución, el Estado social y democrático del derecho. La razón de ser del Estado de Derecho radica en la protección efectiva de los derechos fundamentales. Para garantizarla, resulta imprescindible el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular, así como la exigencia de control y de sometimiento de todos los poderes a ella, a la Para dar Constitución. inicio a los elementos centrales del pensamiento del profesor Elías Díaz, es importante mencionar que para dicho autor, la sociología jurídica aborda a la sociedad como un fenómeno global tanto en sus relaciones macro como micro, mientras que el derecho se basa en la denominada hermenéutica jurídica, es decir, que utiliza ciertos parámetros de interpretación de las distintas normas con el fin de generar un argumento frente a un juez o frente a un litigante de cara a un proceso en particular. Por ello, el profesor Elías Díaz expresa de manera clara que existe una sinergia interesante de ambos elementos, la cual respeta la idea de norma como debe ser y la denominada perspectiva empírica externa de la sociología para generar una mezcla fructífera que produzca resultados de la misma índole.
Elías Díaz plantea que el derecho es un factor de cambio y de control social, ya que es un orden que busca mantenernos armonizados, controlados y puede servir para el fenómeno del cambio social. Otro elemento que el profesor Elías Díaz resalta respecto a la sociología jurídica es el conocimiento de las dos parcelas, es decir, lo teórico y lo empírico, en lo que el autor va a llamar una sociología integral crítica. El autor le denomina así a la unión de estas dos subdivisiones de la sociología, ya que dice que esta sociología tiene que saber confluir en estas dos divisiones de lo social y debe trabajar tanto con la idea del conflicto al interior de la sociedad como con la idea de la colaboración al interior de la sociedad. Al trabajar con estas dos visiones, una sociología crítica integral debe sacar lo mejor de cada una de ellas en una visión de lo social donde no se puede imponer ni esto ni se puede imponer lo otro. Otro tema importante es el tema de las subculturas, la sociología de las profesiones jurídicas, en la cual se hace referencia a las normas jurídicas, cuándo se producen estas, por qué se crean, por qué entran en uso o en desuso. Y la opinión de la sociedad sobre el derecho y sobre los juristas es una parte realmente importante para la sociología jurídica. La sociología jurídica, acorde al autor, es a dos niveles el campo axiológico y el campo ontológico, es decir, la norma versus la de realidad. El derecho se vive o no se vive. ¿Cuál es el sustrato social de un sistema jurídico? Y el autor Elías Díaz también analiza desde el tema del juicio de valor cuál es el sustrato real, cómo se viven determinados juicios de valor. En lo que respecta a la influencia del derecho en la sociedad y en la influencia de los juicios de valor en la sociedad, es importante mencionar que la sociología jurídica es un campo realmente rico, ya que involucra múltiples temas. Podemos resumirla perfectamente en la relación entre derecho y sociedad y derecho, pero de esta se derivan muchas aristas y muchos temas, desde el tema de las profesiones jurídicas en toda la riqueza que se puedan generar las distintas profesiones del estudiante de derecho, pasando por el docente, las escuelas de derecho, los abogados, los gremios, las asociaciones, los jueces, fiscales, procuradores, entre otros. Es decir, solo en el tema de sociología jurídica de las profesiones hay múltiples aspectos que desarrollar. Es un campo muy amplio que finalmente tiene como objeto de estudio el derecho, cómo se vive el derecho real, el impacto del derecho en la sociedad o cómo la sociedad impacta en el derecho. Funciones que persigue el derecho en el contexto social. En primer lugar se encuentra el análisis de la influencia del derecho sobre la realidad social. En este punto, es preciso señalar que un derecho, en cuanto a expresión de las fuerzas y grupos sociales que están en su base, puede representar un factor que se encuentra estático y en un estado de conservación, ya sea en mayor o menor escala del orden existente. Por otro lado, también puede fortalecer un proceso de verdadero cambio y transformación social. Incluso puede llegar a convertirse en un instrumento para una inversión radical de la situación en manos de una revolución triunfante. Desde la legalidad, desde las normas y la coacción que las acompaña, se pueden producir cambios en la realidad social, o se pueden impedir o al menos frenar estos cambios. Todo cambio social se consolida y fortalece cuando es legalizado, y además genera ahí nuevos cambios jurídicos y sociales. En este punto, el trabajo de los juristas, cuando es crítico y progresivo, puede también contribuir al cambio social. De aquí proviene la importancia del control de la legalidad, que definitivamente constituye el aspecto central del control sobre el poder político y estatal. En segundo lugar, se encuentra la constatación del derecho realmente vivido en una sociedad, así como la graduación de esa vivencia. En este aspecto, es importante hacer una diferenciación entre el derecho vigente formalmente válido y el derecho eficaz realmente vivido, ya que entre ambos pueden presentarse ocasiones en las que no coincidan. En el caso del derecho eficaz realmente vivido, puede incluirse tanto el derecho efectivamente aplicado y ejecutado por los órganos jurídicos correspondientes,
como el derecho utilizado en la práctica. Este se desarrolla de una manera más espontánea, por la sociedad misma de que se trate o por sectores determinados de ella. Por otra parte, también tendrían que considerarse las coincidencias y divergencias entre ambas formas del derecho eficaz, y después la conexión, ya sea mayor o menor, que existe entre cada una de ellas y el derecho formalmente válido. En este punto entra la sociología jurídica, que tendría como potestad principal explicar las causas que exigen que una normatividad vivida en una sociedad no llegue a alcanzar vigencia jurídica. De igual forma, tratar de explicar las causas de la no aceptación social de un derecho vigente. Y como último punto, el análisis del substrato sociológico de un sistema jurídico, tanto con respecto de la normatividad positiva como de las instituciones que funcionan en el sistema. En este aspecto es preciso destacar que las fuerzas reales de todo tipo y de los factores infraestructurales y supraestructurales pueden ser factores económicos, sociales, culturales, políticos, éticos, entre otros. Estos determinan el nacimiento, conservación, transformación, destrucción y una posible muerte del derecho, tanto en un sentido general histórico como en referencia a un concreto ordenamiento jurídico positivo. Cabe aclarar en este punto que dichos factores deben tratarse como sectores mutuamente relacionados de un proceso siempre abierto de totalización social. Para finalizar, con el estudio de la sociología jurídica promovemos el análisis especializado de diversos temas con los cuales, por medio de diferentes métodos, conocemos los objetos de estudio. La comprensión de la ciencia jurídica, donde hablamos sobre la hermenéutica, que es donde se utilizan las normas que ya han sido interpretadas y de esa forma se puede comprender la situación y dar solución a los problemas con efecto jurídico, de forma en la cual lo jurídico influye en lo social por ser formas que rigen los comportamientos para garantizar el bienestar social. Y así como cada día las sociedades van evolucionando, el derecho constantemente continúa en la misma fase evolutiva. También la sociología jurídica, que es comprendida como una herramienta, es la más encargada de la investigación detallada de los problemas sociales, con un enfoque más directo a conocer sobre los fenómenos sociales. Y el derecho, con la constante evolución que mencionamos anteriormente, estudia los procesos que deberían de ser implementados para el beneficio de la sociedad. Tienen interrelación la ciencia jurídica con la sociología, ya que analizamos las influencias que entre ambos se aportan, es decir, que una se encarga de investigar los factores sociales y de esta forma transformarlos en derecho, con base en la investigación que con objetivo en lo empírico, la sociología tiene un desarrollo directo con el cambio social y la función de las normas en ella. Como conclusión, Elías Díaz nos brinda una visión donde el derecho y la sociología se complementan uno con otro, ya que influyen con el desarrollo de los mismos con el afán inquebrantable de la investigación detallada de los problemas sociales, con enfoques directos en la realidad, ambos con el fin de beneficiar a la sociedad con causas justas. Y como grupo llegamos a la conclusión de lo fundamental que es aprender con la guía de un maestro como lo es Elías Díaz, que promueve el entendimiento de la sociología jurídica para que las nuevas generaciones de juristas mejoren las imperfecciones de las sociedades civiles, con exigencias de legitimidad y justicia para el logro del bien común colectivo. Gracias por la atención prestada.